Vamos a continuar. Entonces hablamos que la enfermedad de Hodgkin, bueno, prácticamente la etiología del linfoma Hodgkin es desconocida, pero se dice que está asociado en un 20 a 50% de los casos al virus de Epstein-Barr, ¿no? Representa aproximadamente el 20 a 30% de todos los linfomas. Tiene un ligero predominio en varones, tiene 2 picos de incidencia, por eso es que hay una curva bimodal. Estoy hablando que aparece en adultos jóvenes entre los 20 y 30 años y otro hacia los 60 años. Tiene también una asociación familiar. Respecto a la anatomía patológica, diremos que es imprescindible las células de red Stenberg, doctores. Las células de la red Stenberg son imprescindibles para el diagnóstico del linfoma Hodgkin, pero, ojo, no son patognomónicos de la enfermedad de Hodgkin, ya que estas células de red Stenberg podemos encontrar en los linfomas no Hodgkin, en infecciones por virus herpes zóster, en la mononucleosis infecciosa, ¿no? En una adenitis postvacunal, podemos encontrar las células de red Stenberg. Ahora, las células de red Stenberg, fíjense que es una célula grande, o sea, la célula de red Stenberg en sí es una célula grande, con un núcleo doble en espejo. Y así también tiene ciertos antígenos de superficie o marcadores, como son, por ejemplo, el marcador CD30Q1, tenemos el LEU-M1, CD15, tenemos el CD45, el HLA-DR, la interleucina 2 con el CD25, el CD71. Prácticamente las células de red Stenberg se consideran, doctores, un linfocito activado que obviamente es de estirpe B. Como ya les he dicho, o sea, las células de red Stenberg pueden estar presentes en linfomas T, también periféricos, en linfomas cutáneos, en células T, en la mononucleosis infecciosa, ¿no? Entonces podemos encontrar también las células de red Stenberg en estos, ¿no? También en el linfoma no Hodgkin, infecciones por virus, como es la mononucleosis infecciosa, ¿no? Entonces podemos encontrar en las células de red Stenberg en otras patologías, por tanto, sí son imprescindibles para el diagnóstico de enfermedad de Hodgkin, pero no son patognomónicas. Ahí, fíjense, esa es la célula de red Stenberg, con sus 2 núcleos. Tenemos una clasificación, y algo que me estaba olvidando, fíjense que existe una variedad que no está incluida en esta clasificación clásica del linfoma Hodgkin, ¿no? Esta es una clasificación clásica histológica de Ray del linfoma Hodgkin. Fíjense que acá tenemos lo que son los tipos histológicos en sí de la enfermedad de Hodgkin.
tenemos lo que es el predominio linfocítico, que se presenta en un 29%, donde hay se observa, si quieren, una invasión total o parcial del ganglio linfático por linfocitos normales. Acá podemos encontrar lo que son las células de red Stenberg escasas, y acá es donde tenemos las variantes difusa y nodular. Ahora tenemos otra forma histológica, que es la esclerosis nodular, que prácticamente representa un 55%, o sea, es más la esclerosis nodular. Acá, por ejemplo, se caracteriza por bandas fibrosas de colágeno, nódulos, ¿no? Vamos a encontrar acá también las células de red Stenberg, pero no solamente las células de red Stenberg, sino también podemos encontrar células lacunares, y como les he mencionado, vamos a encontrar estas bandas fibrosas de colágeno, que también pueden haber, estas bandas de fibrosis de colágenos, doctores, van a rodear prácticamente lo que son los nódulos tumorales, ¿no? Entonces, esta es la clasificación histológica. Acá, pues, hay tres tipos, ¿no? La esclerosis nodular es la macroscópica, la microscópica y la forma celular, ¿no? Entonces, no se olviden, primero, que en el predominio linfocitario hay una invasión total o parcial del ganglio linfático por linfocitos normales. Encontramos acá células de red Stenberg escasas, y aquí está la variante difusa y nodular, tanto en la esclerosis nodular, que representa un 54%, acá encontramos las células de red Stenberg, las células lacunares, encontramos las bandas de fibrosas de colágeno que van a ir rodeando los nódulos tumorales. Esta, por ejemplo, la esclerosis nodular, doctores, es la segunda de mejor pronóstico y recidiva, y cuando recidiva, siempre recidiva con la misma histología. Tenemos tres tipos acá, la macroscópica, la microscópica y la forma celular. Fíjense, así más o menos se llega a ver cuando colocamos al microscopio para ver la forma histológica de la esclerosis nodular. Tenemos otra que es la celularidad mixta, que representa el 16%. Fíjense que acá va a haber la presencia de una variable de linfocitos, histiocitos, células plasmáticas, eosinófilos. Acá también vamos a tener abundantes histiocitos atípicos, que son las células de Hodgkin. Vamos a tener también focos de necrosis, ¿no? Entonces, esta es la celularidad mixta, esta es la forma histológica. Dentro de la clasificación de Wright también tenemos la depresión linfocítica, que representa el 1%. Fíjense que acá vamos a tener escasos linfocitos, ¿ya? Escasos linfocitos. Aquí sí va a haber una invasión de células de red Stenberg importante. Aquí hay dos tipos, doctores, que es la fibrosis difusa y la forma reticular, pero definitivamente aquí hay una invasión de células de red Stenberg importante. Vamos a hablar sobre esta clasificación, ¿no? Este recuadro es muy importante, que vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando también. Tenemos lo que es el predominio linfocitario, ¿no? Aquí están los criterios morfológicos. Y fíjense, respecto a la clínica y pronóstico, predomina en adultos y en varones, se localiza en ganglios,
de forma indiferente, pueden presentar recaídas tardías. La progresión a una leucemia linfática crónica puede progresar a una leucemia linfática crónica de células B. Ahora, fíjense, la esclerosis nodular, ¿no? Predomina en adolescentes y adultos, jóvenes y en varones. Está localizado a menudo en el mediastino, o sea, las adenopatías, ¿no? Es indolente o a veces también es agresivo y es curable. Respecto a la celularidad mixta, predomina en adultos, sobre todo la afección ganglionar puede ser localizado o también puede ser de forma diseminada, el vaso es palpable, es agresivo y pues a menudo puede ser curable el tipo histológico celularidad mixta. Cuando hablamos de la depresión linfocitaria, fíjense, esto generalmente se manifiesta en adultos de edad avanzada, en pacientes que tienen HIV, ¿no? Pueden tener también ganglios abdominales, en médula ósea y vísceras. Tiene un curso agresivo y, bueno, hay que ver si es curable todavía, ¿no? Puede, en algunos casos, tendría que valorarse si es curable. Bueno, sobre todo son estos 4. Esta es la clasificación del Grupo Internacional de Linfoma. Esta es la clasificación de Rai, histológica. Ahora, existe, doctores, una variedad no incluida en la clasificación clásica del linfoma Hodgkin, recogida en la clasificación de la OMS, que es muy poco frecuente en sí. Estoy hablando prácticamente de menos de un 5% de casos, pero es el único caso en que las células de red Stenberg presenta los marcadores de un linfocito normal, que es prácticamente, o sea, marcadores de un linfocito normal, o sea, por tanto va a tener el CD20, el CD15 y el CD30. Ese llamado, doctores, linfoma Hodgkin, linfoide, predominantemente nodular. Ese es Este no forma parte de la clasificación clásica del linfoma. Está recogida en la clasificación de la OMS, ¿no? Es el llamado linfoma Hodgkin, linfoide, predominantemente nodular. Ahora, respecto al cuadro clínico, ¿no? Tenemos que mencionar que en un 60-70% son asintomáticos. A la exploración obviamente van a presentar adenopatías, ¿no? Ya sea periféricas o también pueden presentar una masa mediastínica en la radiografía de tórax. Fíjense, adenopatías periféricas que pueden ser supraclaviculares, axilares, inguinales, adenopatías mediastínicas, ya sea paratraqueales o biliares, ¿no? Entonces, nosotros vamos a encontrar, pues, en la radiografía de tórax, todo esto, ¿no? Sobre todo las adenopatías mediastínicas con ensanchamiento del mediastino en la radiografía de tórax. Fíjense que si yo encuentro ensanchamiento mediastínico más adenopatías supraclaviculares, esto me tiene que llevar a pensar en una enfermedad de Hodgkin, doctores. En una enfermedad de Hodgkin me lleva a pensar. Ahora también podemos encontrar el síndrome de vena cava superior,
Y esto sobre todo se va a dar por compresiones, ¿no? Podemos tener linfedemas, podemos tener invasión del esternón. Ojo, también podemos encontrar el signo de esto, lo que les menciono, el síndrome de vena cava superior, o sea, linfedemas, invasión del esternón, ¿no? O sea, sobre todo esto es por compresiones, ¿no? O sea, compresiones que van afectando y produciendo el síndrome de vena cava superior, linfedemas también, ¿no? Invasión del esternón. También tenemos lo que es el síndrome de Hoster, ¿no? Que se presenta sobre todo dolor, se presenta cuando uno ingiere alcohol, ¿no? El signo de Hoster es dolor de las adenopatías al ingerir alcohol. Obviamente son pacientes que llegan a tener los síntomas B, ¿no? Fíjense que los síntomas B son prácticamente pérdida inexplicable de peso de más de 10% del peso en los últimos 6 meses, ¿no? La fiebre tumoral, que es el de Bell-Einstein, ¿no? Y la sudoración nocturna. Doctores, estos tres son los síntomas B. Si yo pongo síntomas B, ustedes ya saben que es fiebre, pérdida de peso más del 10%, sudoración nocturna. Entonces, estos síntomas B, doctores, son frecuentes, sobre todo en pacientes de edad avanzada. Ahora, sin lugar a duda, doctores, estas adenopatías que uno encuentra pueden ser indoloras, o sea, no duelen, ¿me entienden? Indoloras, elásticas, y prácticamente lo que nos lleva a pensar en una enfermedad de Hodgkin justamente son las adenopatías, que es la primera manifestación en un 80-90% de los casos. Ahí les he puesto que pueden ser supraclaviculares, cervicales. Fíjense que cervicales y supraclaviculares pueden ser en un 60-80%, axilares en un 10-20%, inguinales, doctores, ¿ya? Inguinales en un 6-12%. Y como les mencioné, podría haber dolor de las adenopatías cuando uno ingiere alcohol, es el signo de Hoster, ¿no? Ahora, el prurito, pues el prurito suele preceder prácticamente al diagnóstico y puede tener varios meses, ¿no? Antes, ¿no? El prurito. La ictiosis también son otros síntomas acompañantes, otras manifestaciones paraneoplásticas, la dermatitis. Obviamente que cuando hay obviamente si hay una sintomatología compresiva, también puede haber, ¿no? Por afectación extraganglionar. El paciente puede tener dolor retroesternal, lumbar, incluso puede haber lesiones líticas óseas, ¿no? Sobre todo en el tipo esclerosis nodular. Ahora las infecciones también de repetición, ¿no? Esto puede producirse sobre todo por inmunodeficiencia celular, ¿no? Las infecciones obviamente pueden ser por herpes zóster, toxoplasmosis, ¿no? Entonces, neumocistis carini, ¿no? Entonces puede tener este tipo de infecciones. Fíjense que el hígado en un 5-15% se compromete y vamos a tener hepatomegalia, obviamente con pruebas de función alteradas,
y pues uno tendría que hacer una biopsia hepática, ¿no? Ahora el vaso, hay infiltración del vaso en un 30-60%. Hay infiltración de la médula ósea en un 10%. El esqueleto también, ¿no? En realidad es el más frecuente que puede haber, donde puede haber infiltración, ¿no? Y puede haber en costillas, vértebras, y nosotros podemos tener lesiones osteoescleróticas, osteolíticas o mixtas también, ¿no? Se puede tener este tipo de lesiones. Ahora en el pulmón hay invasión por contigüidad, ¿no? En un 10-20%. Puede ser de tipo nodular, por si acaso. Podemos tener atelectasia, cavidades, nódulos, derrame pleural, todo esto podemos tener en el pulmón, ¿no? Si hablamos de inmunidad, generalmente la que está afectada es la inmunidad celular, ¿no? Rara vez la inmunidad humoral, y por eso podemos tener infecciones, podemos encontrar infecciones por virus, por hongos, ¿no? Obviamente, si uno optaría por una esplenectomía en estos pacientes, obviamente se tiene que hacer se tiene que vacunar a estos pacientes, ¿no? Contra infecciones por neumococo, meningococo, ¿no? Y entre otros tenemos lo que es el síndrome nefrótico, la hidronefrosis, paraparesias, meningismos, ¿no? Que son también, el linfoma también puede acompañarse de estas manifestaciones. Fíjense esto, son las formas histológicas ya con presentación clínica. Vemos acá, por ejemplo, en el predominio linfocítico, fíjense que primero que es benigno, ¿no? Esto es muy importante, doctores. Es benigno el predominio linfocítico, suele afectar a personas jóvenes, ¿no? Y se localiza, no, bueno, y se presenta también de forma localizada el predominio linfocítico, ¿no? Tienen buena respuesta al tratamiento, las recaídas son frecuentes y pueden evolucionar al linfoma de lata, ¿no? Con una malignidad del 10%. Por si acaso, el de predominio linfocítico, doctores, es la de mejor pronóstico, ¿ya? Ahora sobre lo que es el predominio linfocítico difuso, ¿no? Aquí igual suele afectar a personas jóvenes, varones. Fíjense que estos presentan adenopatías laterocervicales, no mediastínico ni abdomen, sobre todo son adenopatías laterocervicales, o sea, se presenta más de forma localizada. No causa los síntomas de excelente pronóstico, curable solo con radioterapia, ¿no? En sí, doctores, este tipo histológico, predominio linfocitario, ya sea nodular o difuso, es de todas la de mejor pronóstico. O sea, estoy hablando de de predominio linfocítico. Ya sea que se presente en forma nodular o difuso, este tipo histológico es la de mejor pronóstico. La esclerosis nodular. Fíjense que la esclerosis nodular es la más frecuente, ¿ya? Aparece en mujeres jóvenes, puede afectar, esta sí puede afectar, doctores, el mediastino y cursa con prurito. O sea, puede afectar el mediastino y cursa con prurito. Esta, doctores, la esclerosis nodular,
También puede afectar huesos, partes blandas, ojo. O sea, el mediastino es afectado frecuentemente, pero también puede afectar huesos, partes blandas, ¿no? Y diremos que esta es la segunda de mejor pronóstico. Esta es la segunda de mejor pronóstico. Y cuando recidiva siempre con la misma histología. Cuando hablamos de la celularidad mixta, ¿no? Diremos que es la más frecuente en varones de mediana edad, ¿ya? Es muy sintomático. Por si acaso aquí la afección de la médula ósea, ¿ya? Y del abdomen es frecuente, doctores, ¿no? O sea, tienen sobre todo una presentación abdominal, ¿no? O sea, las adenopatías van a estar sobre todo a nivel abdominal, ¿no? Tienen y van a tener obviamente pocas adenopatías periféricas. Fíjense que esta tiene un pronóstico intermedio y esta sobre todo se relaciona con el virus del Epstein-Barr. Cuando hablamos de la depresión linfocítica, esta aparece en edades avanzadas. En edades avanzadas, tengo que decir que se presenta de forma diseminada, puede producir pancitopenia, hepatomegalia, ictericia. Por si acaso, esta es difícil diferenciar de los linfomas de alto grado. Y esta, la depresión linfocitaria, es la variante de peor pronóstico. Suele diseminarse y se acompaña de síntomas B, doctores, ¿no? Y sobre todo, como les digo, esta también puede estar asociada a inmunosupresión o también al virus del Epstein-Barr. Cuando hablo de inmunosupresión, esta puede estar asociada al virus de inmunodeficiencia, o sea, al HIV. Dentro de los datos de laboratorio, que también es muy importante, tenemos que la velocidad de sedimentación puede estar muy elevada en un gran porcentaje de los casos, ¿no? Ojo, la vez, doctores, nos muestra actividad y pronóstico de la enfermedad de Hodgkin. También podemos tener lo que es la anemia normocítica normocrómica. Puede aparecer también en algún momento, también podría haber lo que es una anemia o plaquetopenia también de origen autoinmune, y bueno, podemos tener un CUMS positivo también. Podemos encontrar también leucocitos, o sea, los leucocitos pueden ser normales, puede haber leucocitosis, podemos tener eosinofilia más neutrofilia, ¿no? Entonces, también se podría tener trombocitosis, también podemos tener en lo que respecta al hemograma. Y fíjense que la hipoalbuminemia también es un valor pronóstico para la enfermedad de Hodgkin, ¿no? Y entre otros estudios también de laboratorio tenemos la hipercalcemia, doctores, la hipercalcemia. En algún momento también, doctores, si hacemos otros estudios, si en algún momento hay infiltración hepática, pues encontraremos también las transaminasas ligeramente elevadas, ¿no? Pero obviamente la elevación de las transaminasas no necesariamente traduce una infiltración hepática. También podemos encontrar sin que haya una infiltración hepática. Dentro de los estudios de imagen, tenemos una radiografía de tórax, tenemos que solicitar una tomografía cérvico-toraco-abdominopélvica,
Obviamente esto tiene que ser con contraste. Tenemos que solicitar un PET scan, ¿no? Un PET scan que es muy sensible y específico en el linfoma Hodgkin. Hoy en día, doctores, el PET scan es la prueba de imagen de primera elección, sobre todo para lo que es la estadificación de casi todos los linfomas, o sea, el PET scan. Especialmente cuando uno habla del linfoma Hodgkin. Ahora, para el diagnóstico definitivamente es necesario hacer la biopsia de la adenopatía, la biopsia ganglionar, donde va a destacar la presencia de las células de red Stenberg, ¿no? Ahora, la biopsia de la médula ósea. A diferencia del resto de los linfomas, la biopsia de la médula ósea, doctores, no es obligatoria, obviamente, para la estadificación del linfoma Hodgkin, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, porque el PET scan pues tiene gran sensibilidad de esto, ¿no? Para la estadificación. Pero la biopsia de la médula ósea solo se realizará si existe una captación sospechosa patológica de la médula ósea en el PET scan. O sea, si yo hago el PET scan y veo que hay una captación patológica de la médula ósea, entonces uno tendrá que realizar biopsia de la médula ósea, ¿no? Ahora, o qué sé yo, si yo no tengo PET scan, ¿no? Puede ocurrir también que en el centro no haya posibilidad de realizar un PET scan. Bueno, se realizará una biopsia de la médula ósea. Ahora, si el paciente tiene citopenias sospechosas de origen infiltrativo, pues en ese caso también realizaremos biopsia de la médula ósea, ¿no? Fíjense que si en caso la médula ósea estuviera comprometida, afectada, esto, con solo tener esto, uno consideraría un estadio 4 de estadificación en el paciente con linfoma Hodgkin. Dentro del diagnóstico diferencial, obviamente tenemos el linfoma no Hodgkin, la mononucleosis infecciosa, la toxoplasmosis, la tuberculosis, la sarcoidosis, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren. Esta es la estratificación y tenemos lo que es la clasificación de Ann Arbor del estudio clínico de linfomas malignos. Fíjense que acá yo tengo el estadio 1, que es una afección de una sola región ganglionar. El 1E, ahorita yo les voy a aclarar. Cuando hablamos de enfermedad extraganglionar, se añade el sufijo E si la extensión es por contigüidad. ¿Listo? Entonces, el 1E es la afección de un solo órgano o región, obviamente, extralinfática, ¿no? Ahí está el sufijo E. El 2 es la afección de 2 o más regiones ganglionares al mismo lado del diafragma. El 2E, que son 2 o más regiones extralinfáticas al mismo lado del diafragma. 3. Ganglios afectados a ambos lados del diafragma. El 3E es la afección de regiones extralinfáticas a ambos lados del diafragma. Como les digo, el sufijo E es enfermedad extraganglionar, ¿ya? Ahora, el estadio 4 es la afección difusa o diseminada de uno o más órganos extralinfáticos con o sin afección ganglionar. Que pueden ser, qué sé yo, el hígado, médula ósea, hueso, ¿verdad? Pero aquí puede haber o no haber afección ganglionar, el estadio 4.
Y esto es más o menos lo que representa el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3 y el estadio 4, donde prácticamente está diseminado. Estas son las regiones linfáticas para el estudio de los linfomas. Fíjense, ¿no? Intraclavicular, mesentérica, inguinal, vaso, paraórtica, ilíaca, cervical, supraclavicular, occipital y preauricular. Poplitea también. Lo que quiero aclarar respecto a esta clasificación, para todos los estadios, doctores, A, si yo tuviera el sufijo A, es ausencia de síntomas, ¿ya? Y B, presencia de síntomas B. Los síntomas B, ya les he dicho cuáles: la pérdida inexplicable de más de 10% de peso en los últimos 6 meses, fiebre tumoral y sudoración nocturna. Por si acaso, el prurito, doctores, no se considera parte de los síntomas B. Cuidado, ojo, ¿no? Ahora, actualmente, doctores, la afectación del vaso se considera ya una estación ganglionar como otra cualquiera, de modo que la afección del vaso supondría una afectación de un área ganglionar infradiafragmática. O sea, la afectación del vaso se considera una estación ganglionar, por si acaso. Ahora, la masa de Bulky, que vamos a mencionar, generalmente es una masa mayor al 10%, mayor o igual a 10 centímetros de diámetro, mayor o masa mediastínica de diámetro mayor, superior a 1/3 del diámetro transverso del tórax a nivel de lo que es la dorsal 5 y la dorsal 6. Esa es la masa de Bulky, por si acaso, que vamos a ir mencionándola. Dentro de los estudios de extensión a realizar tras el diagnóstico del linfoma, porque ¿no? Tenemos la anamnesis, obviamente el examen físico, detallados, la velocidad de sedimentación globular, el hemograma completo, los parámetros bioquímicos generales, el solicitar una LDH y una beta-2 microglobulinas séricas. También se solicita lo que son las serologías víricas HIV, hepatitis B, hepatitis C. Se solicita una radiografía de tórax, una biopsia de médula ósea. Ahí tenemos lo que es una tomografía cérvico-tóraco-abdominal con contraste. Ahí tenemos lo que es el PET scan, lo que es también, ingresa todo lo que es también la laparotomía exploradora para hacer, o sea, biopsia de otros órganos, ¿no? Bueno, pero esto se hace obviamente en casos seleccionados, ¿no? En casos seleccionados haremos esta laparotomía exploradora para tomar biopsia de otros órganos, haremos endoscopías, ya sea de la vía respiratoria o digestiva, haremos la resonancia magnética, punción lumbar, ¿no? En casos seleccionados se hará todos estos estudios. Porque en la mayoría haremos hasta aquí, ¿no? Hasta el PET scan, pero en casos seleccionados haremos biopsia de otros órganos, endoscopías, resonancia magnética, punción lumbar. A ver, vamos a hablar ahora de lo que son los factores